En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Deus, cui per resurrectione Filii Tuum nostri Jesu Christi, mundum edificare ignatus es, presta quesumus, ut per Virgine Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per ordine Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vamos a seguir con la segunda clase dedicada a esta lección 5, apuntes de sintaxis en torno a la lógica de clases. Recordamos que no estamos en lógica de predicados, sino que nos movemos dentro del ámbito, pues, de la lógica de clases, ¿vale? Bien, habíamos visto en el día anterior, pues, lo que está formado el cálculo de clases, ¿no? Un lenguaje, unas reglas de deducción, y ese lenguaje tiene un alfabeto y unas reglas de formación. Vamos a ver el alfabeto de la lógica de clases que veis aquí, que se significa con A sub Q. Bien, en particular lo que hacemos es añadir un alfabeto, ¿eh? Tenemos un alfabeto de la lógica de clases donde vemos el alfabeto de la lógica de predicados que pertenece a una lógica de clases, a una serie de clases, a las cuales volvemos a añadir ese circulito de la clase como muchos, aparece el tal que, ¿no? Que es otro de los símbolos que usamos, la U cursiva que hará referencia a la clase universal, la, digamos, como esta O tachada que hace referencia a la clase vacía, es decir, la clase que no tiene ninguna otra clase, y F sub Q, que son las reglas de formación, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, repetimos, ¿no? Estas son variables para distintas clases, A, B, C, D, tal. Este simbolito es la multiplicidad de posibles valores de un determinado predicado, ¿no? Porque puede hacer el tal que ya lo hemos visto, la clase universal, la clase vacía y la identidad. Con una serie de reglas de una serie nueva de reglas de formación de fórmulas, ¿no? F sub Q, que son las que vamos a ver a continuación, ¿vale? Son muy intuitivas, lo vamos a ver así y luego la presentaré según los diagramas de Venn, que es todavía más intuitivo todavía, ¿no? Bien, vamos a ver la primera de todas ellas, dentro de las principales reglas de clases, vamos a ver la primera de ellas, que es la inclusión, ¿vale? ¿Qué se significa con este simbolito, ¿vale? La inclusión. Bien, ¿cómo viene definida esta regla? Bueno, vamos a, de nuevo, como siempre, ¿no? Aclarar los términos, pues si tienes alguna regla, ¿no? A y B son clases, clases, esto es el símbolo de definición, esta es la inclusión, X, que es un término, ¿no? El tal que, el símbolo de epsilon de pertenencia, la condicional, y A y B, distintas clases que, pues, se dan, ¿no? Entonces, que la clase A esté incluida dentro de la clase B quiere decir o se define como que dado un determinado elemento X tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso quiere decir que una clase está incluida dentro de otra clase. Recordaros que para hablar de la relación de clases, evidentemente no pueden ser del mismo orden. La clase de este lado tiene que ser de un orden mayor a la clase del lado opuesto, ¿no? de esta. ¿Vale? Entonces B es una clase del orden mayor a A. Entonces decir que la clase A está incluida en la clase B quiere decir que un elemento que pertenece a A entonces también pertenece a B. No tendría sentido que estuvieran incluidas si no los elementos no estuvieran incluidos, ¿no? Bien, el símbolo de igualdad, ¿eh? Aquí es importante recordaros la igualdad no es lo mismo que la equivalencia, ¿vale? O bueno, que la identidad, perdón. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya os lo anuncio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vemos la clase A, la clase B, vemos el simbolito del igual, todos los símbolos ya están conocidos, y esta es la B condicional o signo de equivalencia, ¿no? Entonces, quiere decir que la clase A es igual a la clase B, quiere decir que un elemento, dado un elemento X tal que
que X pertenece a la clase A es lo mismo que X pertenezca a la clase B. Entonces, dos clases son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. No puede haber dos clases que, digamos, que son iguales si no tienen los mismos elementos. Por ejemplo, desde el punto de vista extensional, es igual la clase de los hombres que la clase de los bípedos sin plumes, ¿vale? Bien, vemos aquí de nuevo, bueno, pues otra manera de definirlo, ¿no? Con el símbolo de la inclusión. Decir que dos clases son iguales es lo mismo que decir que se incluyen recíprocamente, es decir, que al decir que la clase A es igual a la clase B, quiere decir que, si la clase A está incluida en la clase B y que la clase B está incluida en la clase A. No hay ningún elemento que no esté en común, ¿vale? No hay ningún elemento que no esté en común. Eso quiere decir el símbolo de la igualdad. La exclusión, que lo veis aquí con este simbolito, ¿no? La exclusión. ¿Cómo se define la exclusión? Quiere decir, por ejemplo, que la clase A está excluida de la clase B, quiere decir que, bueno, aquí el único elemento nuevo que veis es la negación, ya la conocéis, así que no vamos a definirla, ¿no? Entonces, que la clase A esté excluida de la clase B, quiere decir que dado un elemento X, tal que si X pertenece a A, entonces X no pertenece a B, ¿vale? X no pertenece a B. Literalmente sería no X pertenece a B, ¿vale? Pero nosotros decimos X no pertenece a B, ¿vale? Entonces, si ningún elemento de la primera clase está incluido en la segunda, la primera excluye a la segunda clase. Es decir, claro, porque como hay una exclusión, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Sacerdocio vir baptizatus, entonces está la clase de los varones que pueden acceder al sacerdocio y se excluye a la clase de las mujeres. Entonces, si X es mujer, no puede ser sacerdote, por ejemplo, ¿vale? Bien, otro elemento que vemos, la clase complemento. ¿Y qué veis que se significa? Con un simbolito encima de la letra que no es el anterior, cuidado, no vayamos a equivocar, ¿vale? No es el anterior, es un simbolito de complemento. Entonces, la clase complemento viene definida como da un elemento X tal que si que X pertenece a no. Esto es, al complemento pertenecen todos los elementos que no están incluidos en la clase de la cual es complemento. Entonces, se dice que la clase A es complemento de la clase A, es decir, la A con arriba es complemento de la clase A, si todos los elementos que pertenecen a esa clase que llamamos complemento no pertenecen a, es decir, vendría a ser la negación de la clase, ¿vale? Por ejemplo, si decimos que A es la clase de A, esta A es la clase de los seminaristas de Toledo, la clase complemento serían todos los elementos que no son seminaristas de Toledo, ¿vale? Porque es la negación de los elementos que pertenecen a esa clase, ¿vale? Evidentemente, todo esto dentro de un dominio o universo de elementos predeterminado. Por ejemplo, ¿no? Respecto al dominio de números naturales, el complemento de la clase de los números pares es la clase de los números impares, ¿no? Veis, aquí no hay un fallo, ¿no? Dentro de lo que es la exclusión. Entonces, la clase complemento quiere decir que es complemento de la clase de los números impares, porque si un número es par, pertenecería a la clase A, y la clase complemento sería los números impares, ¿vale? Bien, más elementos que vemos dentro de esto, la suma de clases. ¿Qué es la suma de clases? Es la unión de dos clases, ¿vale? Que veis que significa con este simbolito como una U curvada. Entonces, la suma de la clase A y la clase B viene definida como, aquí veis el elemento de la disyunción, ¿vale? Viene definida como, dado un determinado X, tal que si X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Por qué aparece dentro de la suma la disyunción? Que vosotros podéis pensar, bueno, pues si es una suma tendría que aparecer la conjunción y no la disyunción. No, porque estamos hablando que dos clases se suman, no que sean idénticas ni que se multipliquen. Por eso tiene que aparecer necesariamente la disyunción, como veremos un poquito más adelante. Bien, otro elemento nuevo que aparece, otra forma, una regla nueva de formación, es el producto, que veis que aparece con esta especie de U circunflexa hacia abajo. ¿Cómo se leería esto? Bueno, aquí veis todos los elementos, aparece de nuevo la conjunción, que es lo único que no conocéis. Bueno, que conocéis de la clase anterior. Bien, entonces, el producto de A y B se ha definido como da un determinado X, tal que si X pertenece a A y X pertenece a B. Un determinado elemento pertenece a ambas clases, ese es el producto, ¿no? Es la intersección o producto de intersección de dos clases.
¿no? El producto de intersección de las dos clases es la clase de los elementos comunes a ambas. Por lo tanto, la clase de esta sería la conjunción de los elementos de la clase A y los elementos de la clase B. Ese es el producto, ¿vale? Porque juntamos ambas clases y ahora quizás con los diagramas de Venn pues lo vais a entender mucho mejor, ¿vale? Los voy a poner ahora en breve, ¿vale? La clase de elementos de estas funciones, ¿bien? Bueno, viene ahora el tema de la unidad y el par, que, bueno, tampoco es que nos vayan a ser muy necesarios, pero sí que lo vamos a ver antes de entrar a mostraros los diagramas de Venn, ¿no? En las definiciones precedentes, x es una variable genética que está como un elemento de una clase, ¿no? Sabíamos que x era un elemento de una clase. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿y cómo podemos definir la clase de ese elemento? O sea, yo sé que x aquí es un elemento de una clase, perfecto, pero ¿cómo puedo yo definir una clase que contenga este elemento concreto? Es decir, ¿cómo sería la clase del elemento x? ¿No? Y aquí es donde viene el tema de la unidad y del par. Entonces, si yo quisiera definir una clase que tenga precisamente ese elemento concreto a x, no tenga a y ni a z, sino que tenga a la clase x, ¿no? Pues vamos a denominarlo con una serie de constantes, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? A sería la clase que contiene al elemento x, ¿vale? Y veis que como una clase unidad singular, a diferencia de las anteriores, no aparece con mayúscula, aparece con una minúscula, ni siquiera aparece en negrita, ¿vale? Y aparece entre corchetes. Esto quiere decir que es una clase unidad, que solo tiene a un elemento A. Entonces, X es clase de sí misma, es decir, no es clase de sí misma, porque no puede haber ningún elemento que tenga así, pero la clase A es la clase que contiene al elemento X, al término X, como único miembro, ¿no? Y esto sería la clase singular, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Su único elemento de esta clase es A, y el único elemento que hay en ella es la variable X. Pero si tenemos A y B, quiere decir, ¿no? las clases A y B, quiere decir que a un determinado X es igual a A o X es igual a B. ¿Qué estamos haciendo con esto? Definir lo que llamamos la clase par, donde los elementos son dos, A y B, porque es posible que la X esté en A o que la clase esté en B, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora, antes de seguir hacia adelante, los diagramas de Venn, donde vais a poder ver pues de una manera más concreta todo lo que hemos visto hasta ahora acerca de los productos, ¿vale? Bueno, está en italiano, no pasa nada, porque vosotros sois muy listos, ¿vale? Cuando hablábamos de la fórmula de la inclusión, ¿no? Decíamos que la clase A, aquí si veis Basti, en la traducción nuestra que tenemos no aparece el simbolito de igual por debajo, en la exclusión sí que aparece, solo que habría que elegir una u otra. Entonces, decir que la clase A está incluida en la clase B quiere decir, veis de nuevo, aquí usa él el cuantificador universal que nosotros no hemos usado, ¿vale? Pero porque no es necesario, porque hemos usado otra manera de nombrar. Para todo elemento X, si X pertenece a, entonces pertenece a B. Vamos a quedarnos con esta parte que es la que nos interesa, ¿vale? Este es el símbolo de la inclusión. Decir que una clase A está incluida en la clase B quiere decir que todos los elementos de A pertenecen a la clase B, pero no al revés. La clase B no tiene todos esos elementos que pertenecen a la clase A. Eso sería lo propio de la clase de igualdad, que es la siguiente, ¿vale? Entonces, esta es la clase de la inclusión. La clase A está incluida dentro de la clase B. La clase de igualdad, lo veis aquí, que no tiene nada que ver con la igualdad de género, pues quiere decir que todos los elementos X, si X pertenecen en uno, también se están dando en el otro. Y esto es lo que quiere decir la clase A y la clase B. Veis que están como dos círculos pues concéntricos, ¿no? que tienen la misma, que coinciden perfectamente, ¿no? Entonces todo lo que se diga de A se está prediciendo de B, ¿eh? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, por ejemplo, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Pues es esto, es una igualdad, hay una igualdad, todo lo que se diga del Padre se dice del Hijo, y se dice del Espíritu Santo, ¿vale? Sería esta relación de igualdad. La relación de exclusión, recordad que la exclusión nos decía que si un elemento pertenece a una clase no puede pertenecer a la otra, pues es esto. Si tú eres mujer no puedes pertenecer a la clase de los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Lo cual quiere decir no puedes acceder al orden sacerdotal. O si eres hombre no puedes ser mujer, porque hay una exclusión
Hay una exclusión de clases. Bien, aquí veis, se ve quizás de una manera mucho más intuitiva, algo que a lo mejor nos costaba más entender, que es la clase complemento, la clase complemento, que es todo lo que no es la clase A. Esta es la clase A, y todo lo que no es la clase A, pues es el complemento de A, ¿no? Antiguamente, el Código de Derecho Canónico, eso se cambió a raíz del concilio, pero en el código anterior, se definía al laico como el no cura. Bueno, pues digamos que el laico sería el complemento de la clase sacerdote, ¿vale? Pero evidentemente esa definición pues ha cambiado y tal, pero bueno, que entendáis, ¿no? ¿Quién es este? Pues lo que no es esto, ¿no? ¿A quién afecta, a esta clase afecta estas cosas? Al resto no le afecta, al resto no le afecta, ¿no? Pues si saca rector una norma para los alumnos de primero de seminario, no afecta al resto de alumnos, ¿vale? Del seminario. Eso es la exclusión, lo que no se predica de esta, se predica del resto, ¿vale? Y nos quedaría la suma y el producto, ¿no? Veis que la suma la tenéis aquí significada, tenemos una clase A, tenemos una clase B, y la suma sería ese elemento común de la unión que contiene ambos elementos de ambos. Pero no es producto, por eso se dice que X o pertenece a A o pertenece a B, para garantizar que se está dando una suma y no un producto, que X está aquí o X está ahí, porque si está aquí y está aquí sería ese punto intermedio, ¿vale? Esto es el propio de la suma. Y el producto ya es una conjunción, ¿veis? Donde se entremezcla la clase A, la clase B se cruzan en el punto C, y el punto C es el producto de la clase A por la clase B, ¿vale? El producto de la clase A por la clase B. Bien, esto es los diagramas de Venn, como nos muestran lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que son bastante claros, de una manera quizás pues más intuitiva que en el punto anterior, ¿vale? Bien, vamos a seguir con el libro de texto. Esto era simplemente para que vierais ese determinado conjunto de clases. Vamos a ver ahora pues cómo se da el tema de la clase universal y la clase vacía, porque es un tema que va a llevar a cierta paradoja. Bien, la clase universal y la clase vacía. Bien, hemos visto que la clase universal viene significada con esta U mayúscula negrita cursiva, también a veces se usa este otro símbolo, bien, pero bueno, normalmente es la clase U, ¿no? Que es una clase que viene determinada por una función proposicional siempre verdadera, ¿no? Es una función proposicional siempre verdadera. Entonces, vendría definida la clase universal como da un determinado X tal que X es igual a X. Es siempre verdadera. Por lo tanto, para todo elemento X, X pertenece a la clase universal, y eso siempre tiene que ser verdadero, porque no cabe que una clase universal contuviera un elemento que estuviera fuera de la clase universal, porque querría decir que esa clase universal no está universal, porque hay un elemento que está fuera de ella, ¿no? Es algo similar a cuando Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, critica que el politeísmo, desde un punto de vista racional, es algo irracional. Quiere decir, tú no puedes determinar a un Dios que es todopoderoso y que tienen que existir varios dioses todopoderosos, porque eso querrá decir que uno de esos dioses tiene algo que el otro no tiene. Entonces no es tan poderoso, porque carece de un determinado poder. Por eso el politeísmo es irracional. No solo ya es pues de ámbito de no, es que va contra la razón, porque si decimos que es todopoderoso y hay dos dioses, quiere decir que hay uno que hace algo que el otro no puede hacer. Es un poco lo que pasaba al politeísmo, por ejemplo, de la Grecia pagana o de la Grecia o de la Roma politeísta, ¿no? Es decir, no, pues tiene que tener el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de... y vas teniendo ahí todos los dioses, que en definitiva es una contradicción, porque estás diciendo que hay algo en ellos que el tuyo no tiene, ¿vale? Bien, por lo tanto, siempre la clase universal tiene que ser una clase que es verdadera, si decimos que contiene todos los elementos, pues tiene que tenerlos a todos, si no, no es tan universal. Es como la iglesia, ¿no? Pues si la iglesia es universal, está llamada a ir a todo el mundo, no, bueno, para esta zona no hay que ir porque es un país, pues ya, chicas, si está llamada a ir a todo el mundo, tiene que ir a todo el mundo, y de todos los tiempos, ¿eh? No es que ahora esto ya... pues ya no, hacemos un sincretismo religioso y ya la iglesia pues ya no es necesaria, porque ya hemos pasado a una época nueva, a la época del espíritu, ¿no? Como le pasó a Joaquín de Fiore, y ya pues no, si la iglesia es universal en todos los sentidos,
intencional y extensional, y es universal también cronológica, sincrónica y diacrónicamente, es decir, en este tiempo y para todos los tiempos. Bien, junto a la clase universal podemos definir la clase vacía, que la veis que se define con este simbolito de como una O tachada, o también una lambda mayúscula, ¿vale? En la clase. ¿Qué quiere decir? Que dado un determinado elemento X, X no es X, es la clase vacía, es decir, para todo elemento X, X pertenece a la clase vacía. Esto quiere decir que es siempre falsa. ¿Qué quiere decir? Si es una clase vacía, ningún elemento puede pertenecer a ella, porque si algún elemento pertenece a ella, pues no está vacía, está llena. Si algo decimos, pues que está vacío, que no tiene nada. Si tiene algún elemento, pues no está vacía la clase, ¿no? Esto es importante. Entonces, así como la clase universal es siempre verdadera, la clase universal siempre, la clase vacía siempre tiene que ser falsa, porque ningún elemento puede pertenecer a ella. Es que si hay un mínimo, pues si hay un mínimo ya no está vacía, será una clase mínima, pero no será una clase vacía, ¿vale? Bien. Ahora bien, puesto que una clase existe cuando tiene al menos un miembro, y esto es algo que nos dice Russell en el libro, en la introducciones, ¿qué ocurre con la clase vacía? Porque, vamos a ver, o sea, si se define una clase como aquella que tiene como mínimo un miembro, la clase vacía, por definición, no puede tener ningún miembro porque siempre es falsa. ¿Qué acontece con la clase vacía? Es una clase, no existe la clase vacía. Según Russell, no. Para Russell, la clase vacía viene a ser considerada como una ficción, lo cual veremos a ver que le va a llevar a muchas contradicciones, porque lo mismo va a pasar con la clase universal. Si decimos que una clase no puede estar incluida en sí misma, la clase universal, ¿a qué clase pertenece? ¿Pertenece a sí misma? ¿Pertenece a otra clase superior que es la clase de la clase universal? Son antinomías que aparecen. Entonces, para Russell, y en este caso hablando de la clase vacía, claro, como una clase tiene que tener al menos un elemento, la clase vacía no puede tener ningún elemento, entonces para Russell no existiría la clase vacía, sería una ficción. Pero sí que es importante que notemos que, por la definición de igualdad entre clases, dos clases cualesquiera son idénticas. Es decir, hablábamos de la igualdad de clases, ¿no? Es decir, que un elemento pertenece a esta clase es idéntico, quiere decir que también pertenezca a la otra, ¿no? Ese es el caso de las clases idénticas. De hecho, sea A, la clase A, un elemento un elemento X tal que X no pertenece a A, y B sea una clase en la cual X tampoco pertenece a B. Es decir, no tiene ningún elemento, son dos clases vacías. Entonces, ¿qué acontecería en la unión de dos clases vacías? Pues acontecería esta verdad, que para todo elemento X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y que esto, que es la tabla de la implicación, pues cabría decir lo siguiente, ¿no? Que para todo elemento X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A, y hablar de la clase X es equivalente a hablar de la clase A es equivalente a hablar de la clase B, porque estamos haciendo, en realidad, esta implicación es así. Es decir, si no existiera la clase vacía, ¿qué acontecería? Que los elementos de X no pertenecerían a la clase A ni tampoco pertenecería a la clase B. Entonces tenemos dos clases vacías. Entonces, si X no pertenece a la clase A y X no pertenece a la clase B, puede acontecer que X pertenece a la clase A y X pertenece a la clase B, entonces X pertenecería a la clase B y X pertenecería a la clase A, y serían equivalentes X de A, que es la igualdad entre clase. Pero hay que decir que la clase vacía es una construcción lógica importante. Puede que no exista desde un punto de vista ontológico, que repito que eso es algo que habrá que discutir, pero desde un punto de vista lógico es una construcción importante. ¿Por qué? Primero, a la hora de fundamentar los números, que bueno, que a lo mejor a nosotros esto se nos va, pero bueno, es un intento que ya llevaron a cabo los grandes matemáticos, entre otros Cantor, ¿no? Que querían precisamente pues, hacer esto, ¿no? Fundar los números como clases de clases, de tal manera que el 0 sería como la clase de todas las clases vacías, y el 1 como la clase de todas las clases con un elemento, el 2 como la clase de todas las clases con dos elementos, y así sucesivamente.
y ahí la suma, el producto, etcétera, pues sería lo que hemos visto hasta ahora de todas esas funciones proposicionales. Pero para ello necesitamos la fundamentación de los números en el cero como clase de todas las clases vacías. Además, la clase vacía viene a ser la clase contenida en toda clase bien definida. Es decir, dentro de toda clase tendría que darse la clase vacía. ¿Por qué? Porque es la subclase que contendrá todos los elementos que no pertenecen a esa clase. Es decir, la clase complementaria, eso sería la clase vacía, porque si hemos dicho que no pertenece, la clase vacía es siempre falsa, hemos visto que la clase complemento es la negación de una clase. Entonces, toda clase que se precie tiene que tener una clase complemento, y es lo que llamamos pues una clase vacía. ¿Por qué? Porque es necesario distinguir en una clase qué pertenece a esta clase y qué no pertenece a esta clase. Es un poco pues como cuando a lo mejor os toca ir a una parroquia, venga, tú te vas a encargar de esto y tú de esto. Entonces, que yo me encargue, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a encargar de los chicos de primera comunión. Para que esa clase esté bien definida, necesita el complemento. Es decir, tú te encargas de un niño de primera comunión, quiere decir que tú no te encargas de las catequesis de confirmación, que ya se encargará otro, porque tu misión es la clase de primera comunión. ¿Vale? Por eso, una buena clase tiene que tener una clase vacía, una clase complemento que nos diga los elementos que no pertenecen a esa clase. Porque si no, luego ya vienen las disputas. ¿Y esto quién le ha hecho? No, es que yo hice, pero si tú no tienes que encargar de esto. Ya, pero Es decir, es importante que se dé esta complementación pues de cara a un buen orden, a una buena organización y que no andemos pues confundiendo cosas ni elementos, ¿no? Bien, yo creo que esto es importante. Pero además, la clase vacía es un elemento lógico importante porque tiene propiedades completamente semejantes a lo que es la falsedad en lógica de proposiciones. Repetimos que veis que está de una manera muy similar, ¿no? La lógica de clases y la lógica de proposiciones. Son lógicas pues, que son muy similares y que a veces le va a generar ciertos problemas, como vamos a ver ahora, ¿no? Pero tiene propiedades completamente semejantes a la de falsedad en lógica de proposiciones. De manera semejante, ¿no? La clase universal tiene una correspondencia con la proposición verdadera en lógica de proposiciones. Y vamos a ver ahora un poquito más adelante las correspondencias que se dan tanto en lógica de clases como con lógica proposicional, que es una ventaja, pero también a veces tiene un componente, como ya dijimos el otro día, que resaltaba Quine, porque hay una excesiva dependencia de la lógica de clases respecto a la lógica de proposiciones, ¿vale? Bien, por eso repetimos, ¿no? El constructo de la clase vacía es importante desde un punto de vista lógico porque ayuda a fundar los números, porque nos ayuda a que sea una buena clase, porque toda clase tiene que tener una clase vacía, una clase complemento, y porque también pues, nos ayuda a darnos cuenta de la falsedad, ¿no? Que se da en las clases. Bien, vamos a adentrarnos ahora en un punto que también es importante, ¿no? Y que, bueno, pues que contiene sus defensores y sus detractores, como todas las cosas en esta vida, que es la relación entre clases y proposiciones. Veíamos ayer, ¿no? como Quine pues destacaba que esa relación que se da, o esa estrecha y excesiva relación que pueda acontecer, ¿no? entre una clase y una proposición, pues hay una excesiva dependencia, ¿no? Vamos a ver de qué manera esta estrecha relación, aunque pueda resultar engañosa, se puede sintetizar en la correspondencia. Antes de ver esta correspondencia, vamos a atender a esto de engañosa. ¿Por qué se dice que esta relación entre lógica de clases y lógica proposicional es engañosa? Mirad, aquí tenéis una explicación de Bolkensky que está bastante bien y que nos puede ayudar, sobre todo para evitar esta trampa que puede ser esta equivalencia o esta afinidad simbólica, ¿no? Bolkensky, al igual que Russell, lo va a intentar ejemplificar. Vamos a leer lo que dice propiamente Bolkensky. Dice: esta semejanza entre las dos teorías es tan estrecha que muchas de las leyes de la lógica proposicional pueden ser legítimamente interpretadas como leyes de la teoría de clases, porque como hay mucha relación entre una y otra, pues se puede interpretar como, bueno, pues que algo que acontece, que se da, etc. Este hecho
de esta interpretación, indujo a los lógicos a creer que uno de los principios fundamentales de la lógica es el principio de la dualidad. Esto de la palabra dualidad nos puede sonar también a la dualidad de la luz. Sabéis que la luz, en el mundo de la física, pues, ¿qué es una onda o es un corpúsculo? Pues la luz a veces actúa como onda y a veces actúa como corpúsculo, no tiene una unidad, es lo que se llama el principio de dualidad de la luz, ¿no? Porque la luz a veces se va a comportar como una onda y a veces se va a comportar como un átomo, perdón, como un corpúsculo, ¿no? Esto acontece en el mundo de la física, ¿no? Pues ellos lo aplicaban a la lógica con un principio de dualidad. ¿En qué consistía este principio de dualidad? El mismo sistema formal tendría dos interpretaciones diversas, una desde el punto de vista de lógica de proposiciones y otra desde el punto de vista de lógica de clases, ¿no? Es decir, sería esta dualidad, ¿no? Un mismo elemento, un mismo sistema puede actuar o como proposición o como clase. Dice Bolkonsky, no podemos aceptar este punto de vista, no se puede aceptar porque terminamos reduciendo o identificando clase con proposición. Dice, aunque muchos axiomas de diversos sistemas axiomáticos de la lógica proposicional pueden ser legítimamente interpretados como axiomas para la lógica de clases, no es así en todos los casos. ¿Por qué? Porque son distintos. No es lo mismo una lógica de clases que una lógica de proposiciones. Por mucho que tú quieras unir, por mucho que tú quieras hacer similar, por mucho que tú digas si es que son casi lo mismo, no, los puedes equiparar. No admite el principio de dualidad, porque no se da en todos los casos. Además, señala Bolkonsky una gran dificultad, que son las reglas de la deducción. ¿Qué querría, se pregunta Bolkonsky, qué querría decir la expresión es lícito poner en el sistema para los nombres de clases? Es decir, ¿esto cómo lo interpretaría la lógica de clases? Por lo tanto, es cierto que entre la lógica de proposiciones y la lógica de clases se da una determinada relación, eso es cierto, pero no es cierto que sean idénticos o que haya un principio de dualidad según el cual todo sistema formal admite una interpretación en lógica de clases y en lógica de proposiciones. Que quede claro que no son lo mismo, por eso lo estudiamos en dos temas distintos, ¿vale? Entonces, hay una relación que puede resultar engañosa y que vamos a ver en la siguiente correspondencia. Si os dais cuenta, aquí a la izquierda tenéis los simbolitos que nosotros hemos ido viendo en lógica, bueno, cuando íbamos a clase, ¿no? Lo que es los símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos los símbolos de la lógica proposicionales y aquí los símbolos de la lógica de clases, ¿vale? De la lógica de clases. Entonces, la condicional, una implicación que nosotros hemos estudiado, sabiendo que la implicación puede tener distintos valores, pero nosotros hemos estudiado la implicación material, su correspondencia sería la inclusión en lógica de clases. Lo que es la disyunción en lógica de proposiciones se transforma en la unión o suma en lógica de clases. Lo que es la conjunción en lógica de proposiciones es la intersección en lógica de clases. Lo que es la equivalencia en lógica de proposiciones es la igualdad en lógica de clases. Y lo que es la negación en lógica proposicional es el complemento en lógica de clases. Esto es importante, ¿no? Veis que hay unos símbolos, unos son de lógica de proposiciones y otros son de lógica de clases. Son similares, pero no son idénticos, ¿vale? No son idénticos. Eso es importante para evitar caer en errores. Bien, todavía más interesante resulta pues la relación que se da entre la lógica de clases y la lógica de proposiciones a la hora de atender a la verdad y la falsedad de estos elementos. La clase universal tiene propiedades semejantes a la verdad en lógica de proposiciones, mientras que la clase vacía tiene propiedades semejantes a la falsedad. Esto es algo que hemos visto ya en hace poco, ¿no? Cuando hemos hablado de la clase vacía y cómo es necesariamente un constructo lógico que es necesario. Toda clase universal A se encuentra en la clase universal. Está claro, es decir, si la clase universal se caracteriza por tener a todas las clases, es necesario que la clase A
que es una clase de orden mucho menor que la clase universal, está incluida dentro de la clase universal. Esto, dicho en lógica de proposiciones, querría decir que toda proposición P, verdadera o falsa, implica la proposición verdadera. Implica la proposición verdadera. Y esto es cierto, es decir, bueno, está aquí, quiero decir, para todo elemento A, o sea, para toda la clase A está incluida en la clase universal B, que es lo mismo que decir, para todo elemento P, si P, entonces verdadero. Es decir, sea 1, sea 0, esto va a tener siempre aquí, el 1 va a estar siempre a este lado, ¿no? Bien, porque si cuando os acordáis que hicimos en las tablas de verdad, ¿no? Os recordáis que hacíamos, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, y si os dais cuenta en lo que sería Q, cuando Q tiene los valores 1, da igual el valor que tenga P, que P sea 0 o que P sea 1, porque aquí va a estar siempre el 1, ¿vale? Bien, más interesante resulta todavía el tema de la unión, ¿vale? De la disyunción, en lógica proposicional. Dice, la unión de una clase cualquiera y la clase universal es igual a la clase universal. Esto es como cuando quieres sumar 1 a infinito. 1 más infinito, ¿qué es? Infinito. Y 1000 más infinito, infinito. Claro, una clase cualquiera unida a la clase universal, pues siempre va a ser mayor va a ser igual a la clase universal, porque no puede haber una clase más universal que la clase universal, porque entonces la clase universal no sería tan universal como la clase universal, ¿vale? Perdón por el juego de palabras, pero creo que se tiene que entender, ¿no? Bien, entonces, la suma o disyunción es igual a la clase universal. Si atendemos en lógica de proposiciones a la disyunción, ¿qué le acontece a la disyunción en general? Que cuando era falsa la disyunción, ¿en qué momento era falsa el tema de la tabla de verdad de la disyunción, ¿no? Si os acordáis, que es algo que vimos en su día en Bokenski, ¿vale? Y que hemos visto en clase, os recordaréis que la disyunción solo es falsa cuando las dos son falsas. Pero si una de ellas es verdadera, la otra podrá ser verdadera, podrá ser falsa, que la disyunción será siempre verdadera. Por ejemplo, 1 o 1 es 1, 0 o 1 es 1, ¿vale? Es decir, solo la disyunción era falsa cuando las dos eran falsas. Y aquí observamos, volvemos a tener lo mismo, ¿vale? Bien, vamos a ver qué ocurre con la intersección, con el producto, y con lo que nosotros sería en lógica de proposiciones, la conjunción. Cuando una clase universal se cruza con la otra clase, una clase cualquiera, será igual a esta clase. Será igual a esta clase. Si recordáis los diagramas de Venn, ¿no? Cuando había una intersección entre la clase A y la clase B, que salía el producto C, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre cuando la clase con la que se cruza U es la clase universal? Porque resulta que es esa clase, porque es que está incluida, que no puede escapar de ella, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué no es la clase universal? Porque es esa clase, pues estamos hablando en este caso de una intersección, ¿vale? ¿Con qué corresponde? Evidentemente con la conjunción, la conjunción. Fijaos, si recordáis la tabla de la conjunción era verdadera solo cuando las dos eran verdaderas, mientras que en el resto de casos era falsa, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque P y 1 equivaldrá a P, es decir, si P es 1, la conjunción será verdadera, si P es 0, la conjunción será falsa. Dependiendo del valor de P, así sería su relación con el 1, ¿vale? Esto yo creo que es importante, ¿vale? No lo debemos de perder de vista, porque, bueno, nos ayuda, ¿no? Es decir,
Claro, ¿sí? A unión U es A, de la manera similar que P y 1 es P, porque dependiendo del valor de P será el valor de la conjunción. Ahora bien, ¿qué ocurre con la relación de la clase universal y la clase vacía? Porque sabiendo que la clase vacía, al menos como un constructo universal, lógico, es necesario para que la clase A, una determinada clase esté bien construida, entonces toda clase A, si queremos que sea una clase bien construida, tiene que tener su complemento, que es la clase vacía, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que no pertenecen a la clase A, ¿no? Pues entonces toda clase A incluye una clase vacía, ¿no? Para toda clase A, la clase vacía está incluida dentro de la clase A, ¿no? Por lo que hemos visto anteriormente. Entonces, la proposición falsa implica cualquier P, sea verdadera o sea falsa. Es aquel famoso adagio que hemos visto, ex falso quod libet. De la falsedad se sigue cualquier cosa. Entonces, para todo elemento P, si 0, entonces P. Si da igual el valor que tenga P, que esto, pues, ex falso quod libet. Para todo elemento P, pues si P vale 1 y P vale 0 nos da igual, porque es falso quod libet. De lo falso se sigue tanto la verdad como la mentira. La unión de una clase cualquiera, es decir, estamos viendo lo mismo que hemos visto con la clase universal, ahora lo estamos viendo con la clase vacía, ¿vale? Con la clase vacía, porque correspondería en este caso a la falsedad, que estamos hablando de lo que en una lógica aléctica. La unión de una clase cualquiera y la clase vacía va a ser siempre igual a la clase, es decir, si tú tienes la clase de los perros y la clase vacía de los perros, pues va a ser siempre la clase de los perros. Si tú tienes 5, le sumas 0, vas a seguir teniendo 5, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la unión de la clase vacía con la clase tuya va a ser siempre esa clase, nunca va a mermar, ni tampoco va a aumentar, porque la clase vacía ni quita ni pone en la unión. De manera similar a la disyunción que acontecía con P. Cuando P o 0, ¿qué acontece? Va a depender del valor de P, porque si P es 0, pues va a ser 0, y si P es 1, esto va a ser 1, porque recordad que la disyunción solo es falsa cuando las dos son falsas, entonces aquí dependerá del valor de P. Es decir, la falsedad no va a aumentar ni quitar nada a la clase. Entonces, la suma de una proposición cualquiera P, verdadera o falsa, con una proposición falsa, equivale a la proposición P, sea P una proposición verdadera si P es verdadera, y sea una proposición falsa si P es falsa. Bien, la intersección, ¿no? El producto, la suma, la conjunción, la intersección, ¿no? Bien, la intersección, que nosotros llamamos conjunción o producto en lógica proposicional, de una clase vacía con una clase cualquiera va a ser siempre la clase vacía. Claro, si tú a la clase vacía le añades una clase, pues va a tener que ser la clase vacía. Y es el tema de la conjunción. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que añadas tú a la clase vacía tiene necesariamente que ser la clase vacía, porque si no deja de ser clase vacía. Entonces, de manera similar a como la conjunción que le acontecía que solo era verdadera cuando las dos son verdaderas. Si el segundo valor ya es falso, pues necesariamente tenga el valor 1, da igual que tenga el valor P, que va a seguir siendo falso. Pues si la clase vacía tiene que ser clase vacía, por mucho que tú le unas, va a ser clase vacía. ¿Vale? Bien. Con esto habríamos terminado el tema, o ver esta relación entre la verdad y la falsedad. Podríamos entrar ahora a estudiar el tema de la extensionalidad de la identidad. Ver de qué manera hablamos que dos cosas son extensamente idénticas desde el punto de vista de la extensionalidad. Me gustaría meterme, pero bueno, el tiempo ya casi está cumplido, es un apartado un poco largo, lo dejamos para que también pues, suavizar un poco algo más complejo que es la antinomía de Russell y la teoría de tipos. Así que lo dejamos aquí y seguimos luego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros.
Ave María Purísima, sin pecado concebida.